Muy bien, el curso de conciliación básico empieza con un módulo llamado los conceptos legales básicos a sí mismo. Estos conceptos legales en principio estaban orientados a personas que lleven el curso y que no tengan de repente una formación jurídica porque son de otras profesiones u oficios. Entonces el Ministerio de Justicia creyó conveniente incluir un módulo previo en donde, por ejemplo, veamos acerca de la estructura del Estado peruano, acerca de un panorama muy general del sistema judicial peruano, de los principios generales del derecho, una visión muy panorámica, y también acerca del acto jurídico. Esto último, en razón de que efectivamente el acto conciliatorio y básicamente el acuerdo conciliatorio en sí es pues bien una manifestación de la voluntad de las partes, de la parte invitada y de la parte conciliante, quienes se ponen de acuerdo respecto a un conflicto, a una controversia, y se obligan allí y se comprometen de manera lícita, se comprometen a realizar determinada acción. Y por supuesto que este acuerdo conciliatorio se plasma en un documento llamado Acta de Conciliación que debe de redactarse siguiendo las exigencias que la propia ley de conciliación ha establecido, ¿correcto? Referido a el contenido del acta conciliatoria y las formalidades que ésta debe tener para que sea un acta luego, por supuesto, exigible en cuanto a su cumplimiento. En otras palabras, sea un acta ejecutable. Ah, profe, entonces por esa razón también vemos un poquito aquí antes nociones acerca del acto jurídico. Entonces, son cuatro los temas que se ven dentro de los conceptos legales básicos. Primero, repito, la estructura del Estado, el sistema judicial peruano, a unos principios generales del derecho y nociones sobre, repito, el acto jurídico. Arranquemos sobre la estructura del Estado. Para ello, voy a remitirme tanto al manual del curso como a algunas diapositivas o alguna pizarra eventualmente. Será la forma de trabajar el curso. Vamos a ir ahora con unas diapositivas para ver un poco la estructura del Estado peruano. Entonces, solamente para volver a ubicarnos, estamos dentro del módulo llamado Conceptos Legales Básicos. Es como una especie de módulo previo al curso de conciliación propiamente que el Ministerio de Justicia como ente rector nos propone que lo dictemos en una o dos sesiones máximo. Hoy y mañana, por ejemplo. ¿Correcto? Muy bien. Primero hay que conversar rápidamente acerca de cómo se define el Estado o qué es el Estado en este caso. Vamos a ver una pequeña definición que es muy frecuente, que se usa siempre y que es perfectamente válida. Dice que es una sociedad, la sociedad que la conforman ustedes y yo nosotros, pero que se encuentra jurídica y políticamente organizada. No, hay una organización, hay un orden social, jurídico, político, por lo cual está lo que permite una convivencia, una coexistencia social, una armonía social, a partir de este orden, de esta organización. Ah, pero es jurídica, sí, porque hay todo un marco normativo que regula nuestras conductas. Marco normativo que en el orden interno tiene como máxima norma a la Constitución Política del Perú y en el orden internacional a una serie de tratados, convenciones que el Perú ha suscrito y que ha ratificado debidamente, ¿no? Que el Perú es parte. Entonces, es una sociedad jurídicamente, pero también políticamente organizada, porque claro, hay, por ejemplo, niveles de gobierno, hay gobiernos ahora regionales, gobiernos
provinciales, antes un gobierno nacional, ¿no? El gobierno central, que es el nacional, luego gobiernos regionales y gobiernos locales, donde hay municipalidades provinciales y municipalidades distritales, ¿no? Pero hay una organización, entonces, política, una división política del Estado peruano. Entonces, en la segunda parte de esta diapositiva se refuerza la idea inicial, ¿no? Todo estado tiene ciertos elementos que son elementos que lo hacen posible. Por ello se llaman elementos esenciales. Ah, por ejemplo, primero, el territorio, ¿no? El Perú tiene un territorio que va pues desde Tumbes hasta Tacna, ¿no es cierto? Y que hay una serie de departamentos en el centro, que es el espacio geográfico y que comprende también el subsuelo, ¿no? El mar peruano, el aire, ¿no? Todo esto comprende nuestro espacio geográfico. Pero también tenemos a la población, el pueblo, que somos ustedes y yo, nosotros, y quien de alguna manera detenta el poder momentáneamente por periodos determinados es el gobierno, ¿no? El poder político lo detenta el pueblo, se dice, se lo otorga al gobierno por un tiempo determinado y de manera democrática, porque se entiende que hay elecciones y uno libre y voluntariamente elige a estas personas para que ejerzan este poder político. Pero también se habla un poco de la soberanía que todo Estado reclama, que es esta capacidad de hacer cumplir pues sus normas, de esa capacidad de defenderse tanto interna como externamente, por ejemplo. Pero esto lo iremos viendo también en las siguientes diapositivas y cada elemento lo iremos analizando rápidamente. Por ejemplo, en primer término tenemos el estado, el tema del territorio como primer elemento constitutivo esencial de todo estado. Esa es la base material del Estado, el cual se realiza dentro de un territorio determinado. Claro, el Estado peruano es tal toda vez que tiene un territorio en el cual se desenvuelve como sociedad jurídica y políticamente organizada. Es el ámbito físico, dice, ocupado por la población. Claro, ustedes y yo ocupamos este espacio físico. Y sobre este espacio físico tiene vigencia que la autoridad de los gobernantes. Ah, el gobernante tiene pues como límite geográfico, su poder está en el territorio dentro del cual es gobernante. El actual presidente del Perú efectivamente gobierna sobre todo el territorio patrio. Ah, pero esto lo hace siempre a través de una serie de normas. Ah, claro, hay profesor, hay normas que regulan la conducta de las personas, los actos civiles, los actos administrativos, están todos estos pues regulados en normas, efectivamente. Y eso permite que haya un orden en la sociedad y una coexistencia más o menos armoniosa entre las personas. Este espacio territorial comprende el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el mar territorial. Efectivamente, ya lo comentamos también eso hace un instante. Sigamos avanzando. Un segundo elemento esencial lo conforma quienes, nosotros, el pueblo, como conjunto de individuos, de personas, que estamos unidos por diferentes vínculos de orden histórico, tenemos una historia en común como población, de orden social, ciertas costumbres y también de orden cultural. Se conforma un conjunto ese homogéneo. Sí, esto es, yo creo, más bien por sectores, porque una homogeneidad nacional, cultural, social,
no es tan cierto en un territorio como el Perú, que es multicultural, multilingüístico. Entonces, muchas lenguas, muchas culturas distintas, tradiciones, costumbres diferentes, pero igual hay elementos y vínculos históricos que sí son inescindibles, que sí son comunes a todo el territorio peruano. Pero de hecho, que hay más bien costumbres culturales y hasta temas sociales que sí nos diferencian entre una región, por ejemplo, y otra, o una zona geográfica del Perú y otra. Ni para bien ni para mal, solo que nos hace diferentes. Creo que para bien, en la diferencia siempre creo yo se enriquece una nación, como en este caso como el Perú. Entonces, el pueblo, que somos nosotros los ciudadanos, que vivimos dentro de un territorio. Luego tenemos, les comentaba hace un rato, el gobierno. ¿Sí? El gobierno. A través del gobierno se ejerce efectivamente el poder. Y es un poder legítimo, porque está ejercido dentro del marco de la Constitución y de la ley. Alguien podría decir, profesor, pero en 7, 8 años hemos tenido no sé cuántos presidentes y varios de ellos han sido vacados, profesor, y de repente entrar en una discusión de ese tipo. Y es perfectamente válida la discusión, la polémica, porque es un tema polémico, discutible y opinable. Sin embargo, yo creo que nadie podría cuestionar que nuestro marco constitucional, para bien o para mal, lo permite. Y que si alguna vez se pretendió darle contenido al tema, por ejemplo, de la incapacidad moral permanente, finalmente el Tribunal Constitucional al cual se le hizo ese pedido no terminó resolviendo nada de fondo sobre este asunto, por lo que aún se le está llenando de diferentes contenidos dependiendo de la voluntad de los congresistas de la República. Es un tema, repito, discutible o no, pero sigue siendo legítimo en la medida de que si revisamos así como lo hacemos normalmente con cierta curiosidad nuestra carta fundamental, nos daremos cuenta que eso está allí y es una posibilidad abierta. Ahora, para una mejor administración del poder, existen, lo comentaba hace un rato, diferentes niveles de gobierno, ¿sí? Para que sea mucho más eficiente el cumplimiento de las funciones. Tenemos, por ejemplo, el gobierno local, que son las municipalidades, ¿no? Distritales y también, por supuesto, las provinciales. Tenemos el gobierno regional, ¿no? Y el gobierno nacional. Estos tres niveles de gobierno eh, tienen ciertas funciones, algunas exclusivas y otras compartidas que están dentro de las leyes orgánicas que las regulan, que permiten su funcionamiento y su organización sobre todo. Entonces, y el próximo año, el 2026, tenemos elecciones tanto nacionales en abril como regionales y locales en octubre del año 2026, ¿correcto? Y siempre se reclama esta falencia en la elección correcta de nuestras autoridades. Yo tengo allí siempre una opinión muy pequeña, muy sencilla, creo yo, pero para mí es válida. Yo digo, en verdad nunca sabemos cómo va a gobernar a quien tú defiendes ahora, a quien tú eliges después, hasta que no llega al gobierno. ¿No? Entonces, excepto que haya tenido de repente ya alguna eh, experiencia anterior y que tú hayas observado que para ti es bueno o malo su gestión, pero después, en el resto en general en los candidatos, no vas a saber realmente cómo va a gobernar hasta que gobierna. Ni siquiera leyendo su plan de gobierno, ¿ah? Ni siquiera leyendo
lo que está en su diario, lo que propone. No, 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 no. No, yo me he revisado todos los planes de gobierno y veo que el de acá es el mejor. Ya, entre lo que dice allí y lo que va a ser en la realidad, ¿estás seguro que lo va a trasladar a la realidad? Es otro tema, que también es muy discutible. Pero en principio, nada nos garantiza a priori un buen gobierno. Hay que confiar, hay que igual ver, observar, escuchar y por allí confiar. Lo que pasa en adelante, muy bien, pero no solamente esto, también la soberanía. No, lo que le comentaba hace un ratito, que es un elemento formal que tiene que ver con la capacidad que de las autoridades para imponer el imperio de la ley dentro de un Estado. ¿No? El Estado ejerce poder en los habitantes dentro de un territorio a través de las leyes. Las leyes regulan las relaciones entre los individuos y entre estos y el Estado. Ya, yo quiero dictar un curso de formación de conciliadores. Tengo que revisar el reglamento de la ley de conciliación, ver cuáles son los requisitos que tengo que presentar, qué debe contener el programa académico, a qué profesores puedo designar y a dónde debo de ingresar esta documentación. Debe revisar cuántos días se deben demorar en responderme. Todo ello está en un marco normativo. Usted quiere, después del curso, alquilar una oficina para tu centro de conciliación. Ah, usted dice, contrato de arrendamiento. El Código Civil regula, en principio, los contratos de arrendamiento. Hay leyes también especiales, por ejemplo, que han venido hace un tiempito atrás a regular, por ejemplo, los desalojos expresos, la cláusula de allanamiento y todo este asunto. Pero en principio, usted revisa el Código Civil para ver qué te permite este respecto al contrato de arrendamiento para alquilar tu oficina para que puedas tú aperturar, previo permiso del Ministerio de Justicia, aperturar un centro de conciliación. ¿Usted quiere contraer matrimonio? Ah, profesor, Código Civil también. Ahí está todo lo concerniente al matrimonio, a los regímenes patrimoniales dentro del matrimonio, los deberes matrimoniales, todo esto está, ¿dónde? En el Código Civil. Ah, usted quiere convivir con alguien. Ah, parte Código Civil, parte también la Constitución Política de Perú, que reconoce la existencia, por ejemplo, de las uniones de hecho. Entonces, digamos que de una manera nuestra vida está regulada por marcos normativos, correctos por leyes, por reglamentos, etcétera. Ahora, ya no hablemos solamente del Estado, hablemos ahora del Estado peruano propiamente, ¿correcto? Dice acá que está organizado en un conjunto de organismos. Por ejemplo, se puede referir también a los organismos constitucionales autónomos, por ejemplo, porque muchos de ellos tienen su origen como corresponde en la Constitución. Y luego hay leyes orgánicas que norman su misión, objetivo, funcionamiento y organización interna. Ah, pero la existencia de estos organismos es, en verdad, una existencia gracias a la propia norma fundamental o la Constitución Política del año, en este caso, 1993. Por eso que se afirma que nuestra norma fundamental tiene una parte orgánica, se afirma, ¿no? Y una parte dogmática, ¿no? La parte orgánica está referida justo a estos organismos. La parte dogmática más bien está referida a los derechos fundamentales que contiene nuestra norma fundamental, ¿no? Los derechos humanos que son atribuidos a la persona, a ustedes y a mí, porque son propios de nosotros, son
inherentes a nosotros por el hecho de ser personas humanas. Alguien decía una vez, son debidos, se les debe estos derechos a las personas, son debidos a ellos, efectivamente. Entonces, estamos hablando de que el Estado peruano está organizado en un conjunto de organismos, efectivamente. También se habla de los principios que regula, que subyace al Estado peruano. Dice, por ejemplo, que nuestra república es democrática. Ojo, no solo por el hecho de elegir o la posibilidad de elegir y ser elegidos, sino también es democrática en la medida de que hay mecanismos de, por ejemplo, participación de la ciudadanía. Estas convocatorias que hacen las autoridades municipales para rendición de cuentas, ¿no? O participación ciudadana, etcétera, pues, o revocatoria de autoridades, etcétera, son mecanismos que también demuestran demuestran que estamos en un país, pues, democrático, ¿no? Democrático, efectivamente. O la libertad para expresarnos también lo demuestra. Pero también es social, ¿no? Social porque de una manera hay una serie de programas sociales que buscan satisfacer aquellas necesidades humanas básicas de la población que no pueden ser cubiertas personalmente por la familia. Entonces, el Estado se entiende que tiene programas como Pensión 65, no sé, Pronavec, o de becas, una serie de temas que cuyo funcionamiento podrá estar en discusión, cuya eficiencia se discutirá, y seguro que sí, siempre, pero que se entiende el objetivo de su creación y su propuesta es perfectamente valiosa porque busca satisfacer todo aquello que no es posible de repente de una manera u otra, pero que el Estado está allí para cubrir esa necesidad, ¿se entiende? Esperemos que sea realmente así en la práctica. Entonces, es una república también social. Hay programas sociales, claro, si uno dice, ¿no? Y profesor, y Caliwarma, sí, seguro, hay un montón de ineficiencias, ¿no? Imagínense, seguro. Pero también es independiente, ¿no? No dependemos de otro estado, no somos colonia de ningún estado, somos independientes ya desde hace más de 200 años. Y también somos soberanos, ¿no es cierto? Para no permitir la injerencia, la intromisión de ningún otro estado, de ninguna otra autoridad, por ejemplo, en nuestros asuntos internos, en nuestros temas de país. El estado es uno e indivisible, no es un estado federativo, federal, como Estados Unidos, México, Argentina, donde hay normas incluso por cada estado, como ocurre en Estados Unidos, ¿no? Un código penal, un código civil para por estados. Aquí en el Perú es único el estado, porque su gobierno es unitario. Representativo siempre se dice, ¿no? Por eso es que nos dicen, pero usted elige a sus representantes, el, el diputado, el congresista, el senador dentro de poco, representa a la nación. Claro, es por eso se dice que es representativo. Ahora, realmente, y tienen además ellos la famosa semana de representación, ¿no? Que son un tema que tiene que ver con este estado o gobierno, repito, representativo. Y además, descentralizado, porque el gobierno central le ha ido trasladando, transfiriendo una serie de competencias, una serie de recursos a los gobiernos regionales y locales para que ellos que están más cerca de la población puedan saber qué es lo que necesita cada pueblo, cada ciudad, cada distrito, etcétera. Pero este Estado se organiza de acuerdo con un principio. ¿Cuál? El de la separación de los poderes. Vamos a ver después enseguida, me parece, que tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, cada uno de ellos autónomo, entre las cuales existe de todas maneras, relación permanente, pero en principio
hay esta separación de poderes que permite, se entiende, una autonomía, una libertad en la toma de decisiones, en todo lo que tiene que ver con su funcionamiento propiamente dicho, de cada uno de los poderes del Estado. Hay una serie de características del Estado peruano que están en estos artículos que menciono aquí, de nuestra norma fundamental, de nuestra Constitución Política del Perú. Dice que la finalidad del Estado es procurar el bienestar común, el bien común. De repente, si revisamos algunas normas de orden internacional, más que normas, eh, los principios, por ejemplo, norteamericanos, ellos hablan mucho de la búsqueda de la felicidad como norte, como finalidad, ¿no? Que la gente sea realmente feliz. Eso, en verdad, si uno ve la práctica a veces, la realidad, uno lo podría cuestionar, pero que está contemplado en documentos formales como la Carta Fundamental, lo está. ¿No? La búsqueda de la felicidad, aquí se habla del bien común. Profesor, pero el bien común va a implicar que el Estado intervenga, por ejemplo, en seguridad, en salud, educación, fundamentalmente, vivienda, obras públicas. Todo eso el Estado debería procurar para que puedan darse ciertas condiciones que permitan el desarrollo ¿qué? De la población. Y a veces, cuando uno ve, dice desde fuera, ¿no? Uy, el Perú es un país que está en azul. Vienen sus números, su Producto Bruto Interno, todas estas cifras macroeconómicas excelentes. Pero cuando tú vas, se entiende crecimiento económico, tú vas a la ciudad, vas a las calles, vas a los poblados, te das cuenta que eso no se ha traducido en un desarrollo, en un progreso auténtico de la población. Es decir, son cifras que se han aumentado por indicadores como, por ejemplo, de repente un tema minero, un tema de construcción, pero no un tema de crecimiento empresarial, de mayor empleo, menor índice de anemia, ni de nutrición infantil. Este tipo de cosas no se pueden de repente, lamentablemente, apreciar. Entonces, podría haber un crecimiento, lamentablemente, sin desarrollo, sin progreso. Y eso ocurre en el Perú por años, ¿no? La gente afuera dice, ¡uy, qué buen país! Miren cómo está. El Estado también debería garantizar, ¿qué cosa? Libertades y búsqueda individual del bien. Debe promover el bienestar por medio de su intervención. Ahora, cuando dice garantizar libertades, uno dice, profesor, ya me acordé. Nuestra norma fundamental también desarrolla el tema de las garantías. Que nos permiten, en todo caso, hacer valer nuestros derechos fundamentales. Hay garantías, pues no, profe, sí, claro, hay acciones, ¿no? Garantías. Y uno dice, profesor, tenemos acción de amparo, tenemos el habeas corpus, el habeas data, como garantías constitucionales que el Estado debería, ¿qué cosa, profe? Permitir, coadyuvar a que éstas se mantengan pues firmes, sólidas y la gente pueda efectivamente acceder a estas garantías. Ahora, acá se habla también de la intervención del Estado. Ya lo decía yo, ¿no? El Estado peruano se dice también, una intervención se dice subsidiaria. ¿Qué significa esto? Que en principio apoya la libre iniciativa privada de los particulares, fomenta la empresa, pero que en aquellos ámbitos donde la empresa, los particulares no están dándole toda la fuerza necesaria, el Estado subsidiariamente
interviene para poder satisfacer plenamente estas necesidades fundamentales. Se entiende que así, teóricamente al menos, legalmente debería ocurrir. Luego dice que el poder emana del pueblo. Sí, pues efectivamente siempre se afirma eso. Y quienes lo ejercen, que son los gobernantes, lo hacen con las limitaciones y las responsabilidades que la propia ley ha establecido. Entonces, por ejemplo, ahora vemos, ¿no? A los presidentes que son vacados en el Perú permanentemente, porque se entiende que hay una limitación y hay que responder a estas responsabilidades que el marco normativo les ha impuesto en su condición, en este caso de, por ejemplo, presidente de la República. En las entidades del Estado hay personas, abogados que están a cargo de su defensa, que son los procuradores públicos. Finalmente, en el último párrafo, lo que se hace es de una manera hacer mención a lo que conocemos como la jerarquía normativa, ¿no? La jerarquía normativa, a unos le llaman también una pirámide eh, kelseniana, porque un autor, ¿no? que se llama Hans Kelsen, que propuso esta pirámide en la cual, en la cúspide, en el más alto nivel de la pirámide, encontramos a nuestra constitución política del Perú, ¿no? Si yo dibujo una pirámide de esta manera, ¿no? Acá arriba, 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 encontramos, repito, a nuestra norma fundamental. Junto con esta, también se habla que están en ese mismo nivel aquellos tratados sobre derechos humanos que el Perú haya efectivamente firmado, suscrito y haya ratificado. ¿Sí? También está en ese mismo nivel jerárquico que nuestra norma constitucional. Luego hay un segundo nivel, pues dice acá, la Constitución prevalece sobre toda norma legal, o sea, sobre todo norma legal. Ojo, cuando habla de norma legal, en la práctica se habla incluso hasta de 10 normas que no se llaman de repente ley propiamente, pero que tienen el mismo nivel jerárquico que una ley. Entonces tenemos la Constitución arribita junto con los tratados sobre derechos humanos y debajo un segundo nivel donde hay hasta 10 normas distintas con otros nombres diferentes a las que les ha otorgado el rango de ley. Tenemos ahí, por ejemplo, a la ley ordinaria, que es la ley que vemos todos los días en el peruano que se promulgan leyes de diferente índole. Luego tenemos también a las leyes orgánicas, que les comentaba hace un rato, que son esas que establecen la misión, visión, funcionamiento, organización de esos organismos como el Ministerio Público, la Superintendencia de Banca y Seguros. Una serie de organismos tienen que leyes orgánicas. También tenemos allí en ese segundo nivel jerárquico a los decretos leyes que se han dado en aquellos gobiernos donde momentáneamente no existía un Congreso por alguna razón, por una disolución, por ejemplo. También están allí las ordenanzas municipales, el reglamento también, regionales también, el reglamento del Congreso, ¿no? Que en estos días del cambio de mando estuvo tan de moda, porque ya se les llamaba a algunos abogados expertos en el tema para que opinen sobre esta posibilidad de que un día se pudiera hacer todo. Y efectivamente, el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, permite que en un día se pueda hacer todo. Claro, hablaba de 3 días a 10 días, hablaban los expertos, y luego decían, pero si hay un número de tanta cantidad de congresistas, se puede hacer todo en el día. Y así se hizo, por ejemplo. Este reglamento del Congreso también tiene rango de ley y se encuentra en este segundo nivel jerárquico, junto con las leyes ordinarias, orgánicas, decretos leyes, ordenanzas municipales, ordenanzas regionales y las que estoy yo ahorita. También incluso los decretos de urgencia.
¿no? Del cual un expresidente echó mano en los días de pandemia, ¿no? Todos los días salían decretos de urgencia, varios de ellos dirigidos a que se pudiera hacer compras sin aplicar obligatoriamente la ley de contrataciones con el Estado, sino se le exoneraba de una serie de temas por un tema de la rapidez y urgencia en las compras, ¿no? Entonces también están allí los decretos de urgencia en ese nivel jerárquico, ¿correcto? Entonces, es importante, incluso la resolución suprema, es importante que usted recuerde que allí hay todo un marco normativo que está en el segundo nivel jerárquico, para finalmente ya ir a un tercer nivel en donde sí hay un orden, ¿ah? En el segundo nivel, todos tienen el rango de ley, todas las que mencioné. En el último nivel, sí hay un orden distinto. Por ejemplo, en el tercer nivel, encontramos primero a los decretos supremos. Profe, que es, mediante un decreto supremo, profesor Díaz, se aprueba, por ejemplo, el, se aprueba, por ejemplo, los reglamentos. Si yo voy a la conciliación, y para entrar un poco en tema de conciliación, ya que estamos en la jerarquía de las normas, en la conciliación vamos a encontrar y a estudiar también una ley, que es la ley 26872, que es la ley de conciliación, que data del año 97 y que entra en vigencia el año 98. Esta ley de conciliación, pues, ha experimentado en el transcurso de los años una serie de modificaciones, una serie de cambios, ¿correcto? Esta norma. Por ejemplo, esta ley en el año 2008 fue modificada, miren ustedes, por medio de un decreto legislativo. Y me olvidé de mencionarlo, pero está también en el segundo nivel jerárquico. Porque miren ustedes, como profesor Díaz, un decreto legislativo puede modificar a una ley, profesor. Lo puede hacer porque las dos están en el segundo nivel y las dos tienen rango de ley. Es por eso que un decreto legislativo que la da el Poder Ejecutivo por facultades que le otorga el Legislativo para unos temas determinados y por un tiempo determinado, pues este decreto legislativo del año 2008 modifica la ley de conciliación. Luego también, ya muchos años después, en el año 2021, también se modifica la ley mediante la ley 31.165. Eso lo veremos en el camino, pero les quería un poquito mencionar eso. Pero ¿a dónde iba esta explicación? Porque la ley también tiene un reglamento de la ley, que fue aprobado mediante, repito, un decreto supremo, el número 014-2008-JUS o JUS, o Sector Justicia o Ministerio de Justicia. Entonces, el último párrafo lo que hace notar es un poco la jerarquía normativa. Constitución, ley o normas acá en general con rango de ley, y luego una serie de normas que sí van ya en orden de importancia o de prelación, dependiendo de quién autoridad emite ese marco normativo. De acá hacia abajo, en el tercer nivel, va bajando su importancia a partir, repito, de qué autoridad expide esa resolución o ese documento, o esa norma mejor. El Estado, voy a ver si puedo borrar todo lo que está en mi pizarra. Bueno, a veces pasa, no hay problema. En mi pizarra hay una serie en mi pantalla, una serie de plumones amarillos, dibujitos, pero bueno, no sé, no me acuerdo usar mi borrador ya, pero no importa, está bien, ya, no me molesta a mí tampoco, no hay problema. El Estado cumple una serie de funciones.
que son sus funciones básicas o primordiales. Algunas son las funciones, por ejemplo, legislativas. Dice acá, con el objetivo de producir normas que regulan su actuación a través de los órganos respectivos, así como sus relaciones con los ciudadanos. O sea, las normas tienen aquí, según esta explicación, tienen dos objetivos. Por un lado, en algunos casos, regular la actuación del propio Estado. Por ejemplo, yo reviso la ley número 27444, la ley de procedimiento administrativo general, y veo allí una serie de artículos, ¿no? De disposiciones legales que regulan cómo uno puede acceder a una autoridad administrativa, qué recursos puede proponer eventualmente, presentar, etcétera. Una serie de todo el marco normativo respecto a la relación entre los ciudadanos y el Estado propiamente dicho. ¿Correcto? Ah, perfecto. Luego tenemos la función administrativa, que tiene que ver con los ministerios, por ejemplo. ¿No? Los ministerios tienen esta función de poder coadyuvar a la satisfacción, al bienestar de las necesidades de los ciudadanos. Y esto está efectivamente, digamos, de una manera, se cumplirá por medio de los ministerios y todos los organismos que se encuentran adscritos a los ministerios, ¿no? Que hay una serie de organismos que encontramos en esa situación. Finalmente, la función jurisdiccional a cargo del Poder Judicial, que se encarga de imponer su capacidad coercitiva y asegurar el acatamiento de las normas y la prevalencia del Estado de Derecho, ¿no? Hablamos ahí del Poder Judicial propiamente dicho. Entonces podríamos ahí decir, primera función ejercida por el Poder Legislativo, ¿no? Que va a cumplir normas siguiendo un determinado procedimiento y que esas normas son válidas en la medida que la emite un organismo que tiene autoridad para hacerlo. Luego tenemos las funciones administrativas a cargo del Poder Ejecutivo en sus tres niveles distintos. En este caso hablamos de los ministerios propiamente dichos y sus organismos adscritos a los mismos. Luego tenemos la función jurisdiccional a cargo del Poder Judicial, efectivamente, que está creo que en esta siguiente diapositiva. Entonces tenemos acá, primero, en cuanto a la estructura básica del Estado peruano, tenemos primero a los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo, ya lo comentábamos, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Correcto? Tres poderes del Estado que de alguna manera todos nosotros sentimos que a veces no cumplen las funciones como esperaríamos, pero que son ejercidos por personas y si que alguno de ustedes o nosotros tenemos la capacidad, la posibilidad de ejercer o estar en estos poderes, pues hacer el mejor trabajo posible a fin de que cumpla realmente con la finalidad que persigue cada uno de estos poderes del Estado. ¿Correcto? Luego tenemos a 10 organismos constitucionales autónomos, que los veremos más adelante. Tenemos el Ministerio Público, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Junta Nacional de Justicia, etcétera. Luego hay 25 gobiernos regionales. Acá se ha incluido al gobierno regional del Callao, donde yo justo domicilio, por eso que son 25, ¿correcto? 24 departamentos, más la provincia constitucional del Callao. Luego tenemos también 195 gobiernos locales provinciales y 1834 gobiernos locales distritales, ¿correcto? Es la estructura básica en la cual se organiza el Estado peruano. Vamos viendo un poquito en detalle todo eso en detalle, ya, rápidamente. Bien, vamos a ver por partes. Primero, el Poder Ejecutivo. ¿Cómo se organiza? Primero, tiene un Consejo de Ministros, ¿correcto? Hay también una presidencia del Consejo de Ministros. Hay
esta cantidad de ministerios o sectores y un conjunto de organismos públicos descentralizados, además de los programas y proyectos, programas adscritos que le comentaba hace un rato, proyectos que dependen de cada sector o de cada ministerio, ¿no? En transportes a veces se habla mucho de provías, ¿no? Nacional o provías descentralizados, donde se hacen en algunos casos puentes, caminos vecinales, ¿no? Y uno diría, ah, sí, está escrito aquí al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Claro que sí. Y así hay una serie de organismos adscritos, programas, proyectos a cada sector o a cada ministerio. Bueno, ahora en cuanto a la estructura específica del poder legislativo. ¿Cambió o no? Cambió. Hasta hace poco, la población, ustedes y yo, estábamos indignados con 130 padres de la patria, indignados, y esos padres de la patria lograron modificar, digamos, efectivamente la constitución, ¿correcto? Peruana, y implementaron estas dos cámaras. El Senado, con un número mínimo, dice, ah, ojo, si usted revisa la, el cambio en la Constitución, se da cuenta que dice el Senado que tiene 60 senadores como mínimo. ¿A dónde va esa expresión? ¿Y qué dicen ellos después? Que de acuerdo con las necesidades, este número se puede ampliar. Y luego también dice, la Cámara de Diputados que tendrá como mínimo 130 diputados. Y exactamente lo mismo, dice como mínimo, porque de acuerdo con una serie de aspectos, este número se puede aumentar. No dice disminuir, ¿ah? No, 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 dice aumentar. O sea, la población estaba indignada con la presencia de 130 congresistas y ahora tendremos dentro de poquito 190 como mínimo, porque pueden ser más, repito, de acuerdo con algunos factores que la propia norma en esa reforma que hubo en abril del año pasado ha establecido. Ahora, el Poder Judicial también tiene una estructura específica. Está integrado por la Corte Suprema, las Cortes Superiores, los juzgados de primera instancia y los juzgados de paz, según la propia ley orgánica poder, del Poder Judicial. ¿Correcto? Esta es la estructura específica del Poder Judicial. Lo que he presentado rápidamente es la estructura específica de cada poder del Estado, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y ahora del Poder Judicial. ¿Correcto? Los compañeros que se incorporan, permítanme por favor recordarles que este módulo se llama Conceptos Legales Básicos y es un módulo que el Ministerio de Justicia nos ha propuesto que trabajemos previamente, de manera previa al curso propiamente dicho, y que se dicte en una o dos sesiones como máximo. Entonces yo avanzaré lo que pueda de las 8 más o menos hoy día y mañana exactamente lo mismo, ya culminaré con este módulo llamado Los Conceptos Legales Básicos. Muy bien. Además de los tres poderes del Estado, cuya estructura específica hemos ya comentado, ahora presentaré rápidamente a los organismos, a los 10. Ah, Tania. Sí, un poco, claro, Tania. Sí, sí, un poco de derecho, efectivamente, de derecho constitucional que nuestra ley de conciliación, sobre todo en esta parte, ha propuesto que trabajemos al comienzo. Luego ya veremos un poquito de derecho civil, un poquito cuando veamos el acto jurídico propiamente y los elementos esenciales de todo acto jurídico. Algo de doctrina cuando se hable de los principios generales del derecho y también un poquito acerca del sistema judicial peruano, repito, doctorita Tania, entre hoy y mañana. Bien, ahora ya nuevamente trabajamos el tema de los organismos constitucionales autónomos han sido recogidos en la parte orgánica repito, de la Constitución, porque la parte dogmática está referida
a los derechos, que son suyos y míos, nuestros, por el hecho de ser personas humanas, básicamente. Tenemos, miren, al Jurado Nacional de Elecciones, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al registro y a la RANIEC. Estos tres primeros forman parte para muchos del sistema electoral peruano, ¿no? El JNE, la OMP y la RANIEC, los tres juntos son, repito, conforman el sistema judicial peruano. Cada uno de ellos tiene sus funciones propias, ¿no? Por ejemplo, el jurado se encarga de qué? De resolver, por ejemplo, los conflictos electorales, fiscalizar las elecciones y llevar el registro de organizaciones políticas, por ejemplo. O el jurado emite norma de diferente, emite sobre todo resoluciones, por ejemplo, en el tema de las vacancias, ¿no? De los alcaldes. Hace poco veía que habían vacado a un alcalde de acá de Lima, de la municipalidad Chorrillos, de Chorrillos, y se había quedado como alcalde, el teniente alcalde, lógico, primer regidor, que a su vez había sido denunciado porque había pedido públicamente por una llamada y se notaba ahí todo, una coima a alguien para favorecerlo con no sé con qué tema, ¿no? Ni siquiera, entonces había todo un tema allí, pero él se ha quedado como alcalde, ¿no? Entonces, el jurado también resuelve el tema de las vacancias cuando básicamente en el consejo municipal, en donde debería resolverse, por ejemplo, se denegó la vacancia. Entonces, alguien apela y se va al jurado y en el jurado también resuelven este tema, por ejemplo. Luego tenemos la OMPE, ¿no? Que se encarga de organizar las elecciones. Vamos a ver si es que se implementa o no. No estoy seguro, no leí, no escuché en estos días si definitivamente se implementaba o no el voto digital. No escuché en estos días finales, no estoy seguro, pero hay esa intención. Tenemos la RENIEC, cuyo padrón electoral ya cerró, según tengo entendido, en estos días de octubre, ¿no? Para actualizar información y todo lo demás, como parte del sistema electoral peruano. Luego, en cuarto lugar, como cuarto organismo, contamos con la Junta Nacional de Justicia, que también tiene todo un tema actual por el tema de la Fiscalía de la Nación y una serie de decisiones en relación con este tema que lo mantienen actualizada, por ejemplo, en la visión del público, ¿no? Esta junta, llamada antes el Consejo Nacional de la Magistratura. Hace un rato les comentaba yo de el pedido que se hizo en su momento que el TC, el Tribunal Constitucional, virtiera, llenara de contenido el tema de la incapacidad moral permanente y finalmente no lo hizo, no lo hizo, pero sí hay temas en los cuales se pronuncia para bien o para mal, ¿no? Hace poco también está vigente, muy actualizado el tema de el habeas corpus, ¿no? Por un tema del caso Copteles, me parece. No soy abogado penalista, ni mucho menos, pero tengo entendido que se ha pronunciado al respecto, correcto. Y el TC, pues, es el máximo intérprete de la Constitución en nuestro país. Luego tenemos también al Ministerio Público, que representa a la sociedad y promueve la defensa de la legalidad, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la SBS y el Banco Central de Reserva. Estos 10 son los 10 organismos que la Constitución Política del Perú ha reconocido, ¿correcto? Como tales, y son autónomos, tienen autonomía de diferente índole, que permiten una actuación libre y de manera independiente sobre todo, que es, creo yo, siempre importante, la independencia en el ejercicio de tus funciones, de tus atribuciones. El Poder Ejecutivo tiene una serie de funciones que debería cumplir. Por ejemplo, reglamenta
Las leyes, le comentaba hace un rato, ¿no? Que la ley de conciliación se encuentra debidamente reglamentada. Efectivamente, ¿no? La ley, que es la ley, les conté también, ¿ah? La ley número, perdón, 26.872. Esta ley cuenta con un reglamento, ¿no? El Decreto Supremo número 014-2008-YUS. Miren, YUS. ¿Por qué? Es el sector justicia, el Ministro de Justicia que lo refrenda. Ah, profe, entonces el Poder Ejecutivo, ministerios, se encarga de reglamentar las leyes. Ah, perfecto. ¿Qué más hace? Planifica, norma, dirige, ejecuta y evalúa las políticas nacionales y también sectoriales. Ah, profe, de todo el Perú como de cada ministerio. Sí, efectivamente, de conformidad con las políticas del Estado en general. También establece relaciones, busca consenso entre quienes, entre las entidades de la administración pública. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda brinda toda una asistencia al Ministerio de Transportes para el tema, por ejemplo, de las tasaciones, ¿no? Para poder expropiar algunos terrenos y ahí construir un camino vecinal, puedes hacer una tasación para pagarle al propietario de ese terreno un monto más un porcentaje adicional, ¿no? Por ejemplo, vivienda tiene allí una especie de convenio con transportes para esta cooperación mutua, que no es gratis, ¿no? Sino que he visto por ahí que también es pagada. Eh, Luego también efectivamente de alguna manera implementa que haya coordinación entre los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Como les contaba hace un ratito, cada uno de ellos tiene facultades, por ejemplo, o competencias especiales, únicas, exclusivas, y también tiene competencias compartidas, ¿no? En algunos temas de mayor envergadura. Y cualquier otra función que le asigne las normas también son propias del Poder Ejecutivo, como les contaba hace un ratito, en sus tres niveles de gobierno: el gobierno nacional, gobiernos regionales o gobiernos locales. El Poder Ejecutivo tiene a su vez una serie de organismos, por ejemplo, organismos públicos, ejecutores, ¿sí? Dedicadas a la prestación de servicios públicos específicos y que tienen a su vez una administración propia, toda vez que tienen una serie de operaciones y atribuciones muy significativas. Muy bien, veremos cuáles son dichos organismos públicos enseguida. Acá están. Por ejemplo, tenemos a Devida, Indesi, INEI, el Senami, Pro Inversión, el INPE, como organismos ejecutores que son a su vez, en algunos casos, en todos los casos en realidad, dependientes de algún tipo de ministerio, ¿correcto? Pero que tienen también funciones muy específicas, ¿correcto? A su vez, de los ejecutores, hay organismos públicos especializados, que tienen independencia y cumplen sus funciones de acuerdo con su ley de creación. Ya les contaba hace un ratito, y que a su vez son organismos que se encuentran adscritos a algún tipo de ministerio. Hay aquí, a su vez, dos tipos de organismos especializados: los reguladores y los técnicos especializados. Vamos a ver ahora a los reguladores, que ustedes y yo los hemos siempre escuchado, ¿no? Ah, pues aquellos que regulan, por ejemplo, CIPTEL, el tema de las telecomunicaciones. Tienes una queja con tu servicio de telefonía, llama a Ociptel. Hay una publicidad, ¿no? Si tienes tal situación, llama a Ociptel, porque tiene que que ver como ente regulador de qué, profe, del servicio de los operadores que le han dado la concesión
del tema de la telefonía. Tenemos también el OSITRAN, que tiene que ver con la infraestructura en el transporte de uso público. Ah, perfecto. Con la infraestructura. Caminos, profesor, ferroviarios, carreteras, marítimos, fluviales. Sí, efectivamente. Sí, entonces, OSITRAN regula el tema a fin de que esta infraestructura sea adecuadamente utilizada o tenga una explotación apropiada. ¿Sí? OSITRAN. Luego tenemos también a la SUNAS, profe, el tema de servicios de calidad en agua potable y alcantarillado, básicamente. Y tenemos finalmente OSINERMIN, ¿no? Que regula y supervisa el tema de las empresas del sector eléctrico, hidrocarburos, minero, etcétera. Profe, son cuatro organismos reguladores de servicios. Así es, profesor. Perfecto, lo pasaremos para ir avanzando. Finalmente, también tenemos organismos técnicos especializados, ya que son 14. Vamos a ver rápidamente algunos de ellos. Por ejemplo, la OEFA, profesor, que tiene que ver con la fiscalización ambiental del medio ambiente. Profe, de repente hay empresas que explotan, que se les permite en cierto lugar talar árboles, pero están dañando el medio ambiente, o se han descubierto en Loreto que hay explotación minera en el río Nanay que provee de agua potable a la ciudad de Iquitos, entonces tiene que estar la OEFA también atenta a todo eso también, claro que sí, ya, porque hay actividades económicas que realizan actividades en contra del medio ambiente y hay una entidad del Estado especializada que tiene que estar vigilando, supervisando, fiscalizando este, este, esta actuación. CEPLAN, que tiene que ver con básicamente la formulación de estrategias y prioridades del gobierno en cuanto a una visión de futuro, un planeamiento hacia adelante, a veces por 10 años, por 20 años, ¿no? El Plan Perú 2030, Plan Perú 2050, con el objetivo a veces de que al margen de que gobierno gane una elección, se pueda mantener una línea de acción, ¿no? Ser consecuente en lo que se empezó para continuarlo corrigiendo, evaluando algunas pequeñas cosas, pero que la política sea a largo alcance. No, cada gobierno hace y deshace lo que hizo el anterior, el que solamente lo critica y empieza nuevamente de cero. La idea es que ese plan cumpla ese planeamiento o planificación del Perú como Estado a largo alcance. Luego tenemos también servir, ¿no? Que se encuentra adscrito al PCM. Yo hice una vez, les cuento, un curso, fue presencial en Servir, y de verdad me quedé bastante satisfecho con el curso. La calidad docente, la calidad de material, la infraestructura, hasta las atenciones que nos brindaban en ese momento, de verdad, muy bien. Creo que ahora solamente dictan cursos virtuales, me parece, no estoy seguro si presenciales, pero está a cargo de una escuela que se llama la ENAP, ¿no? La Escuela Nacional de Administración Pública, que también se dictan cursos virtuales muy interesantes para personas que trabajan en el sector público. Luego también tenemos a Indecopi, ¿no? Instituto de la Competencia y Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual, ¿sí? Como un organismo importante, necesario, al cual uno puede acudir, por ejemplo, cuando resultó de que tu celular, por ejemplo, la empresa que te lo vendió no quiere reconocerte algunas fallas que se han podido detectar. Y las Indecopy pues tiene toda una jerarquía que
y todo un organigrama que permite atender estos pedidos de los clientes, ¿no? En cuanto a la insatisfacción de alguna compra que haya efectuado o un servicio que haya recibido, ¿no? Los registros públicos. Ustedes, por ejemplo, aquellos alumnos que se animen a formar su propio centro de conciliación o a constituir su propio centro de conciliación, lo puede hacer. Y puede, primero lo que va a hacer es dirigirse, ya sea personalmente o de manera virtual, a los registros públicos, a la página SUNAR, para hacer lo que se llama una reserva de denominación, ¿no? Una reserva del nombre, de la denominación de tu asociación, porque usted va a constituir una asociación. De repente teníamos pensado tener un centro, pero se nos había ocurrido de pronto hacerlo tipo empresa, ¿no? Sociedad anónima o una EIRL o una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo. Eso habíamos inicialmente pensado o previsto. Pues bien, les cuento yo esta noche que en realidad la forma que ha establecido nuestra ley de conciliación en su reglamento es que la forma esta persona jurídica sea una forma de asociación, entiéndase, sin fines de lucro. Ah, profe, que no hay un remanente que distribuir, ¿no? No hay un dinero que distribuir a fin de año. No, 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 no. Es una reinversión en los propios activos de la asociación. Pero el hecho que sea sin fines de lucro no implica que usted va a hacer un servicio gratuito. No, 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 no. El servicio conciliatorio será a título oneroso. Usted cobrará, por supuesto, una tarifa que la pagará, dicho sea de paso, la parte solicitante, pero que no hay, repito, una distribución de ganancias, pues porque no tiene fines de lucro una asociación. Pero sí, repito, usted cobrará una tarifa por cada caso, por cada expediente, por cada procedimiento conciliatorio que se inicie en tu centro de conciliación. Entonces usted va a registros públicos, hace la reserva de nominación, ya sea por internet o presencialmente, que te la entregan al día siguiente, a veces el mismo día. Luego usted compra su libro de actas, de 100 folios, por ejemplo, va al notario para que lo legalice, su apertura, su legalización del libro de actas, y en los días posteriores, en esos días ya se tiene listo que su minuta, en la cual usted le pide al notario pues que inscriba o que extienda mediante escritura pública este contenido, estos estatutos, la aprobación, la constitución de una asociación cuyo fin es lo siguiente, estatutos son aprobación de estatutos y nombramiento de la primera junta directiva. Todo eso hace usted al notario y el notario efectivamente lo extiende mediante escritura pública y luego el notario lo escribe en los registros públicos. Entonces, usted tiene contacto con los registros públicos. Tu asociación tiene que estar inscrita en los registros públicos. Ojo, pero la asociación como tal podrá estar ya, por ejemplo, estamos hoy día 29 de octubre. El 20 de noviembre ya usted logró que su asociación esté inscrita en los registros públicos. ¿Ya será en ese momento un centro de conciliación? La respuesta es no. Ese es un paso. Un paso es la inscripción de la asociación en los registros públicos. Es un paso. Lo que usted tiene que lograr es que el Ministerio de Justicia, después de toda una calificación y un trámite, expida una resolución en la cual autorice el funcionamiento de un centro de conciliación cuya entidad o institución promotora es la asociación. Entonces, la asociación ha decidido como tal sus asociados
constituir un centro conciliatorio. Para ello le piden permiso, le piden la correspondiente autorización al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y él se encargará de expedir la resolución de funcionamiento correspondiente. Pero bueno, sí, registros públicos también es un organismo especializado que cumple una función muy importante en en nuestro país. Luego vamos al poder legislativo. Ya hemos trabajado rápidamente el poder ejecutivo. Ahora vayamos al poder legislativo. Es un órgano efectivamente representativo de la nación. Por eso que se dice que los congresistas representan a la nación. ¿Sí? Tiene como función principal la función de representación, la creación de leyes, la permanente fiscalización y control político. Estos dos últimos están orientados ¿a qué? Al desarrollo económico, político y social del país, así como la eventual reforma de la Constitución y otras funciones además especiales. Ah, profe, entonces, estas son funciones que cumple el Poder Legislativo. En nuestro caso, lo más cercano a la conciliación es que mediante este poder se ha dado, se aprobó la Ley de Conciliación en el año 97, se otorgó facultades al Poder Ejecutivo para que modifique la Ley de Conciliación en el año 2008 y este mismo poder, el año 2021, aprobó otra ley que no deroga, ojo, que no deroga la ley 26872. No, no, no. Simplemente la modifica. Entonces, el año 2021, otra vez se modificó la ley entonces de conciliación por medio de la ley 31.165. ¿Cuáles son las principales funciones del Poder Legislativo? Primero, la función legislativa, que comprende todo un trámite, ¿no? El debate, la aprobación de reformas constitucionales como se dieron el año pasado en abril, también dar leyes, resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar lo mismo, las mismas normas, ¿no es cierto? De acuerdo con los procedimientos establecidos sobre todo en el reglamento del Congreso, que como les contaba temprano, tiene el mismo rango que una ley y que estuvo muy en boca de todos en este tiempo último con el tema de la vacancia presidencial. Se hablaba mucho sobre el reglamento del Congreso y su importancia. Ah, profe, tiene una importancia tal que es como una ley, igualito, sí, como una ley, igualita. Pero también tiene una función de control político. En estos días, el actual presidente designó un consejo de ministros y designó a una serie de ministros. Pues bien, dentro de los 30 días de su nombramiento, ellos tienen que acercarse al poder, bueno, el presidente al poder legislativo para pedir un voto de confianza. Entonces, esta es una figura implementada y que relaciona al poder ejecutivo con el poder legislativo y tiene que ver con la función de control político. Se entiende que con este nivel de aprobación de ahora al menos del presidente, pues no habría ningún problema y no habría razón alguna para negarle este voto de confianza a este gabinete que recién ha ingresado. Pero esto tiene que ver, repito, con esa capacidad o esa función que tiene el poder legislativo de controlar al poder ejecutivo. También tiene pues ahora, y siempre las ha tenido, una serie de funciones especiales. Ojo, que se han repartido ahora entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Acá se decía en esta diapositiva el Congreso. Ahora tendríamos que ver cuáles han asignado propiamente a diputados y cuáles han asignado propiamente a los
al Senado o a los senadores, ¿correcto? Finalmente tenemos al Poder Judicial, un organismo autónomo del Estado encargado de cumplir la función jurisdiccional del Estado, a fin de tutelar el ordenamiento jurídico y obtener la declaración del derecho y la observancia de la norma jurídica en la solución de las controversias, ¿sí? Tanto entre particulares como entre particulares y el poder público, mediante la ejecución coactiva de sus sentencias. Yo les cuento algo. En conciliación tenemos una serie de ventajas y toda una importancia del tema. ¿Por qué? Porque el acta de conciliación, y usted lo sabe, que redactamos los conciliadores, ustedes y yo, en su momento, tienen el mismo valor que una sentencia judicial. Claro, lo que implica que ante su incumplimiento del acta, la parte afectada por este incumplimiento podrá recurrir al Poder Judicial para pedirle al juez que él pues ordene se cumpla con lo acordado en esta audiencia conciliatoria y plasmado en el acta de conciliación. Entonces, miren ustedes la enorme responsabilidad que tenemos nosotros como conciliadores, porque el documento que redactaremos y cuyo contenido depende de la voluntad de las partes básicamente, ese documento es tan importante que vale como una sentencia. La norma señala que el acta de conciliación que contenga acuerdos conciliatorios constituye un título ejecutivo, como una sentencia judicial, como una resolución judicial firme. Entonces yo de esa noche inicial del curso quiero indicarles que tienen ustedes una enorme responsabilidad, que a veces algunos colegas nuestros abogados un poquito desdeñan, ¿no? No le dan mucha pelota a la conciliación. Ah, conciliador, centro de conciliación como si fuera menos. Y en realidad no lo es. Porque miren ustedes, producto o resultado de tu actuación, la parte interesada ha obtenido un documento igual de importante que una sentencia. Y la sentencia la logró después de un proceso largo, tedioso, engorroso, costoso. Entonces, acá no, acá se han reunido una hora y media, 2 horas, y han logrado tener un documento con el mismo valor, con el mismo peso. Y que ante su incumplimiento, claro, no tenemos la capacidad del centro de obligar a que se cumpla. El interesado, con su acta, va a recurrir al Poder Judicial para que en un trámite muy expeditivo, muy rápido, el juez ordene su cumplimiento. Eso también es cierto. Sí, doctora Sharon, perfecto, totalmente de acuerdo. Vamos a ahorrar tiempo y dinero. Es una de las ventajas, son dos ventajas que usted ha expresado muy bien de la conciliación, el ahorro de tiempo, el ahorro de dinero. Muy bien, el artículo 138 de la norma fundamental señala que la facultad o potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus organismos jerárquicos, ¿no? Y hablamos de lo que hablé temprano, Corte Suprema, Cortes Superiores, Juzgado de Primera Instancia y Juzgado de Paz, ¿no? De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Para terminar esta noche, otra clase, acá presento rápidamente algunos principios muy sencillos todavía para desarrollarlo ya mañana de la Administración de Justicia. Dice, es por ejemplo la independencia en la función de los jueces, por lo que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ni interferir en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Asimismo, los jueces están obligados a respetar
el debido proceso, la tutela jurisdiccional. Y voy a aprovechar algo que es interesante. Le dice, por lo que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ni interferir en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Aquí es interesante, porque si me preguntan, doctor, ¿en qué momento se puede conciliar? ¿En qué momento podemos llegar a acuerdos? Entonces la respuesta la tiene la propia ley de conciliación. Dice, la ley señala lo siguiente. Uno puede conciliar antes o durante un proceso judicial. Claro, antes sería lo que vamos a enseñar en el curso, ¿no? Que es la conciliación como un paso previo, como un requisito, como un prerequisito. Eso vamos a estudiar. Durante también, porque hay un proceso civil, por supuesto, civil, y las partes han decidido, ¿por qué no?, voluntariamente acercarse a un centro de conciliación, porque ven que el tema está medio incierto, medio está demorando un poco, y quieren conciliar. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. Y acompañarán un escrito indicando y acompañando, por supuesto, el acta conciliatoria al juez indicando la que han conciliado sobre estos aspectos, él verificará y todo lo demás. Pero en todo caso, sí se va a poder, repito, conciliar antes o durante un proceso judicial. Después ya no. Ah, profe, después ya no. Sí, sí, después ya no. Si se, por ejemplo, se concilió un tema, se me ocurre, de familia, ¿ya? Pensión de alimentos. Se podrá luego, por ejemplo, conciliar la variación, ya sea el aumento o la reducción también mediante un centro de conciliación. Pero si la pensión de alimentos fue fijada en una sede judicial por medio de un proceso judicial, su variación, ya sea aumento o reducción eventualmente, solo podrá hacerse también mediante la vía judicial, no por medio de la conciliación, porque esta no se realizó desde un comienzo con la pensión inicial. Ah, profe, es una especie de limitación. Claro, si se concilió inicialmente, sí se puede variar luego. Y esto apunta también a temas como la tenencia, qué familia o incluso el régimen de visitas y su posible variación. Muy bien, yo voy a hacer lo siguiente.